exploración clínica de la retina, el presente y el futuro. Y quiero decir también en este punto que es importante también que dentro de lo que es la investigación participen fundamentalmente los oftalmólogos, que cada vez, muchas veces la comunicación que existe entre los investigadores básicos y los oftalmólogos pues debería ser mucho más estrecha, y bajo mi punto de vista también es importante que los oftalmólogos conozcan cada vez más este tipo de patología y las investigaciones que están haciendo en este camino. Emiliano, cuando quieras. Muchas gracias. Yo empiezo dando las gracias a Fundaluce y FARPE por haberme invitado a un oftalmólogo. Yo creo que es un honor participar en esta mesa, en una mesa de investigación con reconocidos investigadores que aportan sus resultados al campo de ciencias de la visión. Para los oftalmólogos es realmente importante participar en esto, como ahora veremos, y para mí especialmente. Yo creo que mi inclusión en el programa es precisamente porque soy un médico, porque ejerzo la medicina y la oftalmología en esta ciudad, y además soy profesor de la Universidad de Salamanca. Yo creo que esto compone mi presencia hoy aquí, pero efectivamente digamos que el protagonismo lo tiene la investigación y así tiene que ser. Yo voy a abordar el tema, si alguien me asiste en encontrar mi presentación, que yo no sé si está arriba a la derecha, donde pone Emiliano, sí, pero dentro. Sí, ahí está, perfecto. Pues muy bien, empezamos. Bien, mi presentación va a configurar un repaso sobre los últimos avances en la exploración fundamentalmente retiniana. Pero antes de todo quería iniciar mi charla viendo dónde estoy o dónde estamos los oftalmólogos. Estamos en la medicina asistencial, estamos cerca del paciente, intentando preservar su salud visual y, por supuesto, el impacto que tiene la visión sobre la calidad de vida, en definitiva. Pero todo esto lo hacemos con las herramientas y los resultados que provienen de la investigación básica y de la investigación clínica, y por eso cada día nos convencemos más de que los médicos, y en este caso los oftalmólogos, tienen que estar no coyunturalmente ni circunstancialmente implicados en la investigación, sino que necesariamente implicados en la investigación. Así lo estamos intentando, y de esta manera yo mismo y los oftalmólogos y algunos de los oftalmólogos que están en el servicio y los residentes les estamos promocionando que se impliquen en los grupos de investigación, que en este caso en Salamanca y en los diferentes institutos pues hay grupos que se dedican a investigación básica en ciencias de la visión con bastante prestigio, el liderado por el profesor Aijón o el liderado por el profesor González Sarmiento en el IPSAL, y creo que las estructuras de los institutos, en el Instituto del Cáncer pues es una muestra hoy mismo, creo que las estructuras de los institutos va a colaborar precisamente a que los médicos no tengamos esa fractura para podernos incorporar a las tareas de investigación con los investigadores básicos. Y yo creo que los investigadores básicos cada vez también, a costa de estas estructuras, van a estar más cerca de lo que es la labor asistencial. Bien, en la oftalmología, evidentemente, ha habido un proceso de avance muy importante, venido de la mano de la informática, como en otras especialidades médicas, pero especialmente en la oftalmología también de avances específicos de la tecnología, como los ultrasonidos en la cirugía de la catarata, o como el láser excimer o el láser de femtosegundo en la cirugía refractiva. Pero no ha sido tampoco, o ha sido paralelo también el avance en los métodos de diagnóstico en oftalmología, pero no han tenido tanto marketing
como la cirugía de la catarata o la cirugía refractiva. Los métodos diagnósticos, fundamentalmente del segmento anterior, pero también del segmento posterior, en los que voy a dedicar un poco esta charla, han sido un paso muy importante y que, como veremos aquí, pues han sufrido una serie de modificaciones de las que se va a beneficiar el paciente, por supuesto, y que nos va a hacer cambiar incluso el concepto de ciertas enfermedades. Bien, la exploración clínica de la retina tiene un doble abordaje, funcional o estructural, para saber cómo es la estructura, cómo es la anatomía, pero la función tiene mucha importancia. La función visual, pues la prueba gold estándar de la función visual es la agudeza visual, pero para saber la agudeza visual de un paciente el paciente tiene que colaborar. El campo visual igual, es una prueba subjetiva, pero el electroretinograma o la microperimetría que se introduce pues muy recientemente en la clínica van a ser pruebas que no necesiten tanto la colaboración de un paciente y que se pueda objetivar cuál es la cantidad de visión que tienen. El electroretinograma efectivamente también es el utilizado en los animales de experimentación para saber qué cantidad de visión tienen. Bien, ahora veremos cómo en estas pruebas exploratorias ha habido un cambio y ha habido un avance y hay un futuro por delante de estas pruebas. Pero también en las estructurales, desde la oftalmoscopía que nos permite ver los detalles de la retina, ha evolucionado hacia el conocimiento más exhaustivo de las estructuras retinianas mediante documentación fotográfica, que cada vez ha sido pues mucho más perfeccionada, como ahora veremos, la autofluorescencia, una técnica nueva de estudio de la capa del epitelio pigmentario, la angiografía y fundamentalmente yo creo que la llegada de la tomografía óptica de coherencia, que ha sido quizá el cambio de paradigma después del oftalmoscopio. Bien, en cuanto al abordaje funcional, como he dicho, los potenciales de acción de la propia retina ahora se pueden medir con un aparato que es el electroretinograma multifocal y que evalúa topográficamente y muy objetivamente la función retiniana, pero no solo el de toda la retina, sino el de regiones, más de 100 regiones dentro de esa retina. Es decir, nos da un mapa simultáneo de cuál es la sensibilidad retiniana en esos puntos. Esto hasta hace poco pues no se podía hacer. Yo creo que este estudio colabora de forma muy importante en saber cuál es la función retiniana en cada punto. Y eso pasa también con la microperimetría, aunque es una prueba quizá más subjetiva porque necesita de la colaboración del paciente, pero el observador puede estar viendo el fondo de ojo o el patrón oftalmoscópico y al mismo tiempo ir estimulando las zonas oportunas en donde quiere saber si hay sensibilidad visual o no la hay. Esto permite una correlación entre la topografía de la retina y la sensibilidad y determina con precisión la localización y estabilidad del umbral retiniano. Y además cuantifica de una forma muy importante y localiza los escotomas, las zonas de la retina que no son capaces de ver. Esta está indicada fundamentalmente para la degeneración macular asociada a la edad, pero también para el edema macular del diabético y fundamentalmente para los pacientes con baja visión que requieren un programa de rehabilitación y para saber dónde tiene que realizarse ese programa de rehabilitación. Bien, en cuanto a la exploración estructural, la exploración anatómica, parte efectivamente de la invención por von Helmholtz en 1851 del oftalmoscopio directo. Este fue el momento en el que, a partir de este momento, realmente se traspasa la pupila y se llega a ver la superficie de la retina, los detalles de la retina, y esto hace que haya un cambio radical en la propia especialidad. Se empiezan a diagnosticar enfermedades por signos de gran valor semiológico y
bueno, pues empieza un desarrollo muy importante de lo que va a ser el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, a la que se une la invención del oftalmoscopio binocular por Schepens, que hace que podamos empezar a ver zonas de la retina que antes no podíamos ver, muy importantes en tratamiento, por ejemplo, como el desprendimiento de retina, localizar este desgarro con precisión para poder tratarlo. El oftalmoscopio binocular no tiene la sencillez de manejo que un oftalmoscopio directo, que es el oftalmoscopio inventado por von Helmholtz, pero en el avance de la exploración del fondo del ojo también ha avanzado paralelamente la iconografía, el poder fotografiar ese fondo de ojo. Y lo ha hecho desde la fotografía convencional a la fotografía digital. Y así, pues los retinógrafos han podido ir plasmando en imágenes aproximadamente el polo posterior, aproximadamente unos 60 grados del polo posterior, pero actualmente el desarrollo es muy reciente. Hay un retinógrafo de campo amplio que es capaz de conseguir una imagen panorámica en 200 grados en una prueba o en una exploración de muy corto periodo de tiempo, que se basa en un láser confocal y que pues aporta una imagen panorámica, ahora veremos unas cuantas, en un solo barrido. Esto tiene y va a tener una importancia exploratoria que ahora no podemos valorar, porque efectivamente esta prueba no exige un adiestramiento ni para el paciente ni para el que la realiza, como puede ser una oftalmoscopía binocular. Aquí os muestro, este es un paciente con una miopía magna, con un desprendimiento de retina, un procedimiento de tratamiento circular, que es un cerclaje escleral. Veis esa parte central de la retina con esa atrofia que tiene el miope magno, y esto sería lo que podríamos ver con un oftalmoscopio binocular del polo posterior, o lo que podríamos ver con un retinógrafo de aproximadamente 60 grados, mientras que este retinógrafo pues nos da una imagen absolutamente panorámica, y que incluso a mí como oftalmólogo pues me llama la atención verlo de esta manera, porque en muchos casos cuando nosotros configurábamos una fotografía como esta, lo que hacíamos era hacer una fotocomposición de los diferentes campos que fotografiábamos. Veis aquí una atrofia girata, que también es imponente, y una retinosis pigmentaria. Os pongo también aquí para que veáis lo que se vería con un diámetro de aproximadamente 60 grados, en los que vemos la papila, la vascularización y la zona central, que en principio, aunque es un caso un poquitín avanzado, pero en principio es la zona menos afectada en los primeros momentos de la retinosis pigmentaria. Y veis cómo esta zona, que es la zona periférica, ahí están los acúmulos de pigmento propios de la retinosis pigmentaria, pues está perfectamente documentada en esta retinografía de campo amplio. Bien, yo creo que esto va a tener una aplicación muy importante en el seguimiento de los pacientes, en concreto de enfermedades que se restringen o que se inician en las zonas periféricas de la retina. Pues bien, los pasos en estos avances de poder documentar el segmento posterior y la retina, pues también ha estado y está esta cámara digital de menos amplitud de campo, pero que es posible documentar la totalidad de la retina. Es una videocámara que lo que permite es hacer una exploración, por ejemplo, en pacientes que no colaboran, en niños. Fundamentalmente esto se emplea en unidades de neonatos para el despistaje y rastreo de la retinopatía del prematuro. Esto, evidentemente, hasta hace unos años
2 o 3 años que se ha comercializado esta cámara, era impensable el hacerlo fotográficamente. Solo se podía hacer oftalmoscópicamente y además con oftalmólogos entrenados para explorar niños prematuros. Y ahora ver esta imagen tan nítida y con esa claridad de que podemos ver la línea avascular que divide la retina vascular de la vascular, la línea de avance de esa retinopatía del prematuro, y nos va a documentar la zona que podemos tratar con el láser. Bien, recientemente se ha introducido esta prueba, que es una prueba realmente, yo diría que más cerca de los investigadores básicos que del oftalmólogo, porque esto se basa en la cantidad de lipofuscina que hay en el epitelio pigmentario. Es decir, esa lipofuscina tiene una propiedad de ser fluorescente cuando se estimula con una determinada luz, y aparece en los sitios donde está o donde no está, que es lo que sucede en este caso. En el caso de una degeneración macular asociada a la edad, donde se ha perdido el epitelio pigmentario, o en un caso de distrofia de conos. Esta sería la imagen oftalmoscópica y esta sería la imagen oftalmoscópica de una demae atrófica, y sin embargo, fijaros esta prueba tan evidente de la fisiopatología de unas enfermedades que efectivamente están alterando el epitelio pigmentario, y que es una prueba no invasiva que realmente se basa en una cámara con una determinada sensibilidad y unos filtros. Esto lo traigo para que veáis cómo se puede documentar cómo se va haciendo esas placas de atrofia, van siendo mayores, y hay un rodete de zonas con mayor autofluorescencia en las zonas adyacentes. Todo esto, en principio, no trata nada, pero si ponemos un tratamiento, o si algún día se pone un tratamiento, podremos verificar si el paso de la enfermedad es el mismo, o efectivamente estamos haciendo que la enfermedad disminuya su progreso. Bien, esta exploración del fondo del ojo ha llevado desde los años 70 a intentar explorar de una forma específica los vasos y la vascularización de la retina, y se han hecho angiografías como en otras patologías, fundamentalmente la patología cardíaca o la patología cerebral, pero en la retina se ha utilizado desde hace mucho tiempo la fluoresceína, y se ha hecho una angiofluoresceingrafía, es decir, un rellenar los vasos de la retina con un colorante que se inyectaba intravenosamente. Alguno de los aquí presentes pues ha podido sufrir posiblemente esta prueba, y cuando está al cabo de pocos segundos se empieza a hacer un fotografiado seriado del fondo del ojo, y se alcanza pues una serie de tiempos por los que el colorante está pasando por los vasos de la retina, vasos venosos, vasos arteriales, o hay un escape de colorante en esta zona en una situación patológica. Todo esto con las nuevas cámaras de mayor sensibilidad, pues ha llegado incluso, yo no sé si desde ahí atrás se ve, pero aquí se ve prácticamente la red capilar alrededor de la mácula. Es decir, hay tal nitidez de la imagen, tal definición de la imagen, que podemos ser capaces de ver la red capilar que está alrededor de la fobia. Aquí veis que faltan vasos, y es porque esta zona está isquémica. Es un paciente con una retinopatía diabética, y ahí hay una zona isquémica no perfundida de la retina que se ve pues con mucha claridad. Bien, para terminar, si el oftalmoscopio de von Helmholtz fue un cambio de paradigma en la exploración ocular y en la exploración oftalmológica, yo creo, y con Schepens el oftalmoscopio binocular, yo creo que
en el año 91 se llegó a cambiar también, se inició un cambio de paradigma con la aparición de la tomografía de coherencia óptica. La tomografía de coherencia óptica creo que ha sido más que un avance diagnóstico, yo creo que ha configurado lo que es una revolución en la forma de plantear el diagnóstico en oftalmología. De hecho, los oftalmólogos hemos cambiado nuestra forma, casi incluso la sistemática de una exploración oftalmológica. A veces me cuesta a los residentes decirle que hagan primero una oftalmoscopía, que vean primero el fondo de ojo antes de hacer una OCT, porque se van directamente a hacerle la OCT al paciente y todavía no le han visto el fondo del ojo. Es decir, los hábitos están cambiando de esa manera, y es porque no son imágenes tan bonitas como las que ha presentado David, pero casi es una imagen histológica. Es una imagen patológica, en este caso, de la mácula. Ahí hay una membrana neovascular, pero la imagen es una imagen histológica que con el advenimiento de las OCTs de nueva generación, pues vamos a poder discriminar casi, no te diría que el segmento externo de los fotorreceptores, pero podréis ver casi una capa histológica. Bien, y esto se debe pues a un método no invasivo basado en la interferometría de baja coherencia con una luz infrarroja que hace realmente como una ecografía. Una ecografía que, como veis aquí, pues discrimina perfectamente las capas de la retina, el epitelio pigmentario, e incluso ahora empezamos a ver con las nuevas OCTs la coroides. Es un equipo muy compacto, es un equipo que cada vez están saliendo equipos más compactos, que no necesita adiestramiento, que en todos los servicios de oftalmología pues prácticamente los hay, en algunos hay hasta 2, y yo creo que esto realmente ha cambiado completamente, porque además nos da un resultado también cuantificable, es decir, nos da un resultado objetivo de cuál es el espesor de la mácula y nos da un resultado objetivo también de cuál es el espesor de las fibras nerviosas de la retina a nivel de la papila para el seguimiento de otras patologías como son el glaucoma. Fijaros estas imágenes que podemos hacer con la OCT en estudio de 3D y que podemos verificar también las capas de la retina y de la papila. Estas OCTs de alta resolución, en el que se pueden diferenciar prácticamente todas las capas de la retina, e incluso, como digo, con mayor penetración podemos ver la coroides. Es decir, esto se está discriminando ahora y se está viendo cómo hay unas patologías donde tienen un tipo de coroides y otras patologías que tienen una coroides de mayor o de menor espesor, y esto es gracias precisamente a la mayor resolución de la OCT. Y yo creo que en el futuro incluso pues vamos a tener la posibilidad de tener esto los oftalmólogos en el microscopio quirúrgico y nos va a poder servir de navegador, de tal manera que vamos a poder ver las membranas epirretinianas que tenemos que separar de la retina y nos las va a discriminar de lo que es la retina. Bien, el profesor Manuel Sánchez Salorio, profesor catedrático emérito de oftalmología de la Universidad de Santiago de Compostela, decía en una introducción en una ponencia de OCT en concreto, que frente a esta espectacular hegemonía de la imagen parece que cada vez menos datos dependerán de la exploración directa del paciente por su médico. Sin embargo, advierte, las imágenes son signos que pertenecen a la semiología, y esta es nada más una parte del proceso diagnóstico. En este proceso diagnóstico, yo digo para terminar, hay una cuestión vital, que es la relación que se establece entre el médico y el paciente. Y yo creo que precisamente es ahí donde se inicia la capacidad curativa de cualquier procedimiento. Yo por lo menos así lo he aprendido y así lo estoy tratando de enseñar a los alumnos. Muchas gracias.